Vamos a seguir con el mismo proyecto, pero ahora van a presentarlo Izán García Leñero y Clara Martí Torregrosa. Izán del IES María Blasco y Clara del IES R. Mariola. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra presentación y esperemos que os guste. Hemos realizado a lo largo de esta semana una concentración de zumo tropical mediante la osmosis directa con membranas. Ay, espera un momento. Pero antes de todo vamos a explicar un poco qué vamos a explicar en esta presentación. Primero de todo explicaremos qué es la osmosis directa y sus usos. Después explicaremos los materiales que hemos utilizado y los procedimientos. Expondremos los resultados mediante unas gráficas y por último diremos nuestras conclusiones académicas y personales. Como hemos dicho antes, nuestro objetivo era concentrar el zumo tropical mediante la osmosis directa con membranas HTI. Bueno, y ahora mi compañero Iza nos explicará qué es la osmosis directa. Principalmente, la osmosis directa se basa en el proceso por el cual se produce una presión osmótica. Esto se basa ya que se emparejan dos tipos de fluidos que son un fluido de alta concentración, en este caso llamado fluido extractor, y otro con menos concentración llamado fluido de alimentación. ¿Vale? Gracias a las diferentes bombas que podemos encontrar en nuestra planta, estos fluidos son conducidos hacia el módulo plano, donde gracias a la presión osmótica el agua se filtra a través de la membrana osmótica, igualando así su presión. También podemos apreciar que cuando estos se igualan, la presión también se iguala, por lo cual ya no pasa ningún tipo de fluido. Ventajas y desventajas. Principalmente, este proceso tiene la ventaja en la vida cotidiana de la filtración, desalinización y depuración de aguas, tanto termales como del mar. También tiene una aplicación para la concentración de los alimentos, por ejemplo en la industria, para facilitar y mejorar el transporte, tanto económicamente. Después podemos encontrar una mejora en las bolsas de hidratación. Las bolsas de hidratación son un tipo de sistemas que se utilizan sobre todo para el ejército en situaciones extremas. También se suele utilizar para la industria farmacéutica, ya que hay diferentes tipos de soluciones activas que mediante la osmosis mejoran su rendimiento. Una de las desventajas de este tipo de procesos es el coste de los aparatos, ya que la mayoría de estos aparatos suelen ser de alto coste. A continuación les voy a mostrar los diferentes aparatos, tanto que hemos utilizado para que la planta se pueda poner en funcionamiento, como los diferentes aparatos de medida. Para empezar, hemos utilizado dos bombas para que estos tipos de fluidos puedan llegar hacia el módulo plano, que es lo que podemos ver a continuación. Dentro de ese módulo plano podemos observar que está la membrana de una marca muy conocida llamada HTI. Aquí podemos observar la bomba Floyd, que reparte los distintos fluidos por los conductos para llegar al módulo plano. Aquí podemos observar un aparato también llamado refrigeración o refrigeración líquida, que se utiliza principalmente para refrigerar los distintos fluidos a la temperatura que queramos. 20 grados, 293 kelvins. Aquí tenemos la balanza, no es de gran precisión, pero la hemos utilizado para medir la cantidad de soluto para sacar la concentración que teníamos en el disolvente. La disolución. Bueno, aquí tenemos una pequeña representación del sistema que hemos utilizado para hacer la concentración del zumo de piña. Primero de todo, aquí y aquí son dos envases donde teníamos los fluidos. En este teníamos el zumo tropical y aquí teníamos la disolución que habíamos hecho previamente de agua marina.
El zumo circulaba por estos tubos hasta llegar al módulo plano, que es donde dentro se encontraba la membrana que pasaba el agua del zumo, que conducía hasta este otro envase donde se juntaba con el agua marina. Este envase estaba a una temperatura constante de 20 grados gracias al refrigerador que teníamos aquí, que lo pusimos pues, a 20 grados. Todos los fluidos corrían a lo largo del circuito por dos bombas que teníamos aquí y aquí, que ayudaban a toda la circulación. Y ya por último, únicamente teníamos debajo del envase con la agua marina y el agua que habíamos traído del zumo, una balanza, con la cual medíamos cada 30 segundos por el programa LabVIEW la masa que iba aumentando. Es el agua que pasaba extraída del zumo, que pasaba al envase con la disolución, pues la íbamos midiendo para luego hacer las tablas que a continuación veremos. Aquí tenemos ya una imagen del sistema que utilizamos en los laboratorios y teníamos el módulo plano, el zumo y el agua marina, que ahora lo señalamos y así estaba todo. Vale. Bueno, ahora a mí me gustaría tratar el tema del procedimiento experimental. Principalmente, este proceso se basa en la disolución de la sal como soluto en agua destilada como disolvente, creando una disolución de dos tipos. Eran dos muestras, que era una de medio litro con 19 gramos de soluto, es decir, de sal, y otra de 1 litro con 38 gramos de sal. Tras la disolución, con la muestra de medio litro, hicimos la curva patrón, que nos sirvió para analizar distintos datos y crear la gráfica. Tras tomar la curva patrón, la muestra de 1 litro de disolución, la emparejamos con el zumo en nuestra planta para intentar diluir el agua destilada y concentrar el zumo, gracias a que la membrana hacía pasar el fluido, en este caso el agua del zumo, concentrando así este fluido. También, más adelante, cuando el zumo ya estaba concentrado, calculamos el proceso de del índice de refracción. Bueno, y los resultados que hemos obtenido han sido bastante positivos a lo largo de esta semana y ahora por gráficas lo veremos. Aquí tenemos la curva patrón que hicimos. La hicimos de forma paralela, es decir, yo hice unas disoluciones y él las hizo las mismas, para ver si variaban en la gráfica. Y prácticamente han salido bastante bien, únicamente solo varía un poquito en este punto. Después, el sistema de concentración lo utilizamos 2 días y calculamos la masa. Calculamos la masa que iba aumentando a lo largo de la concentración. El día 1 tenía una pendiente, que aquí lo vemos con la ecuación, y después el día 2 tenía un poquito la pendiente un poco más elevada, es decir, que el agua del zumo que pasaba al envase con el agua marina tenía más velocidad el segundo día. Después pasamos al flux, que nos damos cuenta que es bastante igual, fueron los 2 días. ¿Qué diréis que es el flux? El flux es el caudal que pasaba por la membrana del agua. Si nos damos cuenta, los 2 días que utilizamos no disminuye. Se supone que si hubiéramos estado más tiempo utilizando el sistema y concentrando, el flux poco a poco iría disminuyendo, porque claro, la membrana se va ensuciando de las diferentes partículas que tenga el zumo, pero como estuvimos tan poco tiempo, pues no se aprecia que va disminuyendo. Y ya por último aquí tenemos los resultados que tuvimos haciendo los diferentes proyectos, los diferentes procesos antes de hacer el sistema. Calculamos la conductividad para hacer la curva patrón, las disoluciones que os ha dicho mi compañero y los brix, que es la cantidad de azúcar que tenían el agua destilada,
el zumo antes de ser concentrado y el zumo concentrado, que no es que varíe mucho, pero del tiempo que hicimos es muy positivo. Y ahora explicamos las conclusiones. Referente a las conclusiones académicas, podemos apreciar que este proceso o proyecto es viable, ya que puede sustituir en la actualidad a diferentes procesos. De lo contrario, este tipo de plantas, como he dicho, sus aparatos son de alto coste y tenemos que tener un gran respaldo económico. Vale, y después, como conclusión personal, ha sido un placer estar esta semana en los laboratorios, ya que hemos podido utilizar materiales y instrumentos que nunca habíamos utilizado, aprender todo lo que hemos aprendido y disfrutar toda la semana con nuestros compañeros, que ha sido un placer. Y antes de acabar, queríamos decir que la investigación de la osmosis directa se tendría que fijar en la búsqueda para encontrar soluciones extractoras y hacer membranas mucho más resistentes para que se cree una diferencia de presión osmótica muy elevada y así que con una energía mínima se pueda eliminar todas las toxinas del agua que queramos limpiar, por decirlo de una manera. Muchas gracias por vuestra atención y esperemos que os haya gustado.